Buenas tardes, amigos de la UTP. El día de hoy tengo el agrado de conversar con Nelson Pinedo Ayala, creador de personajes y arquitecto de profesión. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien contento acá de poder compartir con ustedes estas cosas que yo hago para que todo el mundo se entere. Es un gusto, Nelson. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nace la pasión por crear personajes? Bueno, ahí uno siempre dice, ¿no? De chiquito, ¿no? Pero en realidad esto surgió cuando me casé, Ujú. porque quería hacer algo, un proyecto en conjunto con mi esposa y no sabía que sabía hacer títeres. Así que me propuse hacer muñecos y descubrí que me salían bien. Y ¿cómo se llama? Desarrollándolo, comencé a investigar, a explorar y a Ya. practicar, ¿no? Entonces, y ahí salieron las oportunidades, ¿no? Qué interesante. Y cuéntanos, hay algunos personajes que fueron muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Timoteo. Yo recuerdo de pequeña haber visto, bueno, este icono de la televisión, ¿no? ¿Y qué significó para ti ver el éxito en pantalla de Timoteo? ¿Cómo fue el recibimiento? Ah, bueno, un poco es toda una aventura haber trabajado en esto porque cuando Ujú. inicialmente me llaman para lo de Timoteo, Claro. era nada más hacer una propuesta de una mascota para una secuencia de un programa, ¿no? Una cosa chiquita. Pero después, y cuando yo entregué los bocetos, había Ujú. hecho 3 propuestas, eligieron al dragoncito que El quedó. dragón. A los meses que yo entregué Claro. esa propuesta, yo viajé a Venezuela Ujú. y allá me entero que ya se había convertido en un programa. Y cuando he regresado, regresé, estuve no sé, 3 años, estuve 3, 4 años. Regreso, me recibió, como dices tú, me recibieron. Sí. Ah, Nelson es como mi viejo, en el programa mismo, que fue muy, muy emocionante, muy emotivo para mí. Sí, se notó bastante, bueno, en esa época, ¿no? Que era más o menos finales de los 90, inicios de los 2000. Y bueno, durante la etapa que estuviste en Risas y Salsas, Karina y sus amigos, ¿cómo fue la experiencia de esas etapas? Eh, bueno, esto para mí es una pasión, entonces el Sí. estar trabajando en eso pues, coronar, digamos, esa pasión porque estaba muchas veces, tanto en Risas y Salsas, en casi en todas mis participaciones en televisión, en los distintos programas que estuve, eh, gracias a Dios siempre se me dio la oportunidad no solo de mostrar los muñecos, o sea, yo no solo soy titiritero, hago performance y me dieron la oportunidad de escribir guiones. Muchos de los programas he escrito los guiones, ¿no? Entonces hago las voces, busco a la gente que me apoya, entonces armo equipo. Es súper gratificante porque entra todo lo que Claro. me apasiona, la música, los muñecos, el escribir, todo eso. Y es muy, muy agradable, digamos, para mí Sí, hacer ese tipo de cosas. como seguir esa pasión, ¿no? Exactamente. Y bueno, en cuanto al proceso creativo, ¿qué técnicas utilizas para crear los personajes y qué diferencia un personaje del otro? Claro, ahí hago todo un trabajo digamos, de, ¿cómo te explico? O sea, eh, creativo en el sentido de Ujú. que tengo que tener claro lo que quiero, ¿no? Por ejemplo, yo quería ser un viejito, siempre pongo ese ejemplo porque tú puedes, voy a ser el muñeco de un viejito, dices, Sí. pero el viejito puede ser que un viejito gordo, un viejito flaquito, achacoso, pilas, entonces ahí vas reduciendo ¿no? Las posibilidades hasta que finalmente te quedas. Yo me escogí a un viejito criollo, que ahí por ahí te lo voy a presentar, que es Don Checho. Don Ajá. Checho. Sí, así es. Y bueno, y en general para la creatividad, a veces, si yo te doy Ujú. acuarelas, crayolas, plumones, pintura, óleo, todo, y dibújame un cuadro, hazme un dibujo de una casita nomás. Entonces, cuando tienes demasiado, es más complicado, ¿no? En cambio, en la creatividad, lo interesante de la creatividad es que con pocos Ujú. elementos puedes ¿no? Hacer Claro, algo interesante. con pocos elementos crear algo
claro, algo interesante, ¿no? interesante. Atractivo, algo que sea bonito, ¿no? Que uno se identifique con lo que se hizo, pues, ¿no? Claro, me parece muy interesante. ¿Qué personajes son los que tenemos aquí hoy en día? Bien, tenemos allá en el extremo a dos pajarotes grandotes, ¿no? Medio locos, dos urracas. Bueno, hay tres pájaros, ¿no? Pero los dos hermanos ahí Ujú, son los últimos que otros también, son recientes también. En el medio está Peter Canthropus, que es un cavernícola. Ahora lo pueden, de repente se los voy a mostrar un poquito en acción. Peter Canthropus. Acá tengo a mi amigo, Watson. mi perro Watson. Ya, ya, tranquilo. Y por acá está Ellos. el maestro Delmos. Ahora van a ver al maestro Delmos, que él trabajó con María Pía, como 7, 8 años estuvo con María Pía. Y don Checho, que es mi caballito de batalla, porque es de mi alter ego, porque él es capaz de decir cosas que yo no podría decir, a pesar de que yo lo manipulo, pero... Y ahí echadito está mi amigo Miu, que es para los más pequeñitos también. Ujú, Ahí tengo él me ayudó en pandemia, hicimos un ujú. programa para niños y yo sábados y domingos hacía su presentación, pero para pequeñitos. Bueno, y en realidad tengo un cuarto lleno de muñecos, ya me van a sacar tantos muñecos que tengo. Y para todas las edades, porque yo descubrí que los títeres no solamente es para los niños. Yo he tenido experiencias alucinantes cuando llegaba a una fiesta infantil con mis títeres y Ujú. los adultos decían, miren, ya llegó, y entraban al jardín los papás, las mamás, todos ahí sentados con sus sillas, y los niños por allá jugando, y nosotros, oye, ¿a quién hacemos? Y los papás felices de ver el espectáculo, ¿no? Y entonces comencé a hacer títeres para un poco, ¿no? Más grande, y al final he cubierto todas las edades, ¿no? Hasta joven, tengo títeres para jóvenes, ¿no? Y para adultos también, ¿no? Eh, sí, Ha sido un excelente trabajo. Seguro vamos a gracias. ver más en pantalla también de los personajes. Y bueno, ¿qué impacto consideras que han tenido tus personajes en la televisión peruana, en la cultura de los peruanos? Bueno, a veces yo me he sorprendido porque me encuentro con gente, con chicos que, uy, yo crecí viendo tus muñecos, me dicen. Sí. Y, y lo otro que es, yo siempre traté ¿cómo te explico? De hacer los títeres diferentes, porque generalmente, hasta ahora yo lucho contra eso, es decir, la idiosincrasia del público en general, ¿no? Cuando se le habla de títeres, piensa solamente en los títeres de guante, los pequeñitos, ¿no? Pero yo he tratado siempre de ir un paso más adelante, siempre. Entonces, inclusive, por ejemplo, hubo una época en que se hacía muchos muñecos con animatronic, cuando salieron Sí, ¿no? Y acá en el Perú no había la tecnología, y me invitaron varias veces a hacer unos muñecos con animatronic, pero no hay la tecnología, entonces yo me ujú, enfoqué más en el tema del diseño, que el muñeco sea creíble, ¿no? Y entonces claro. y eso a mucha gente le ha gustado, entonces yo siento que alguito, ¿no? Eso ayuda para que otros también vayan por ese caminito, ¿no? Claro, eso ha animado a más personas también a crear, ¿no? Exacto, Y a sí, sí. componer todo. Hemos Y bueno, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a las personas que están, también quieren seguir esta pasión por crear personajes, títeres? ¿Qué consejo les darías? Bueno, en esta época Ujú, ¿qué les digo? Que hay diversidad de materiales, hay cualquier cantidad de elementos. Ahora sabemos que el que no sabe algo es porque no quiere, porque se puede recurrir ahora, hay tantas plataformas, claro, hasta la inteligencia sí. artificial, ¿no? Entonces, todo depende de la creatividad de uno. Y yo les diría que no se limiten, que lo que sueñen, lo que se imaginen, se puede hacer realidad, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que prepararse. Yo inicié esto y no sabía hacer, no había una escuela, no hay un sitio donde te enseñen, ¿no? Pero Ya. investigando en una época donde el internet, pues ni siquiera había internet. Así que yo exploraba muchos,
libros, revistas, los videos, que siga bien, porque yo fui fanático pues, de la Guerra de las Galaxias, del show de los Muppets, y de ahí yo iba mirando y absorbiendo todo lo, y sentarme a bocetar, a resolver cómo hago para que muevan los ojos, cómo hago para que muevan las cejas, para que se vean reales, cómo hago para que funcione. Y todo eso lo fui aprendiendo por el camino y trajinando y practicando y practicando y practicando y practicando. Sí, ya me imagino todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Porque la gente puede pensar, bueno, solo son marionetas, pero hay un trabajo detrás de todo Claro, eso. Hay horas y horas de dedicación y sacrificio para poder dar esto al público y mostrarlo, ¿no? claro, sí, sí, Y sí. bueno, gracias por habernos concedido la entrevista, ha sido un placer. Gracias por los que nos acompañaron en la entrevista. Y soy Naomi Texi y esta ha sido una entrevista a Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Muchas gracias, Habla. Nelson. Chao, Cuídate. amigos. Ah. Chao. Ah. Gracias, chicos. Hola, yo soy Watson. Un saludo para todos los chicos de la UTP, especialmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo también soy comunicativo.